pero delante de todos. ¿Qué significa? Pues es la ruleta sexual de la juventud nueva. Como otra frase, joven alumno de la secundaria ahorca a su perro en un columpio y lo pone en las redes sociales, en el Twitter, para divertirse, y lo filma. Hay un anuncio del bullying y se ve todo como unos muchachos le caen encima a otro, lo rapan, llega el maestro, oye, ¿qué pasó? Y se van todos y combate usted el bullying. Pero no se dieron cuenta de algo, la chica más guapa de la clase lo estaba grabando, es decir, la televisión. Era importante el bullying, pero era muy importante que se supiese de él para que quedara el testimonio. Y eso nadie dijo nada. A la hora de desayunar siempre sale un anuncio de 2 minutos de uñas podridas y de señorita que se rasca los pies, seguramente les habrá tocado. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que acostumbrarme a mezclar la espiritualidad de la comida que me preparó mi mamá con cariño y la señorita de la televisión que ve las uñas podridas. ¿Cuál soy? El noble marido que va con sus hijos a comer y la imagen de ahí, por ejemplo. Niña mata a ciervo en la TV con una metralleta de dardos y lo festeja con su papá y su mamá. Sí, pero ¿qué edad tiene la niña? 7 años. ¿Y el ciervo? El ciervo es un hermosísimo animal de 7 puntas, de 80 kilos. Y ellas se sienten orgullosas de haber matado un ciervo así. Hubo un secuestro, la eficiencia de la policía capturó la banda, sí, pero 4 parecería ser que eran maestros. Y así por lo consecuente, todo esto es un lenguaje, todo esto me habla de un país y no lo sé interpretar. ¿Usted sí sabe? Hemos invitado aquí, por ejemplo, en esta ocasión para nuestro programa de palabras y comunicaciones, no sé lo que deba yo llamarle, la doctora Fátima Bellido, psicoanalista y psicoterapeuta de niños y adolescentes, justamente, del Centro de Posgrado en el Instituto de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Muchas gracias, doctora. Mi queridísimo amigo, el doctor Alfredo Jalife Rame, neuroendocrinología. ¿Qué tenemos dentro, verdad? Especialista en problemas de política europea, en sociología y destacado hombre de cultura en México. Gracias, Alfredo. Mario Méndez, periodista, colaborador de Sopa de Letras desde hace mucho tiempo, directivo del Club de Periodistas, La Voz del Periodista. Gracias, Mario. Está César Garizurieta, maestro en Derecho de la UNAM, destacada personalidad dentro de las leyes, la historia de la política reciente de México, cronista del humor político. Muchas gracias que estás con nosotros. El doctor José Antonio Lara Peinado, reconocido psicoanalista, escritor de varios libros, expositor en numerosos congresos sobre salud mental y conferencista, además de escribir sobre la educación en México. Y muchas gracias, doctor. El doctor Ernesto Lamoglia, reconocida personalidad en los medios de comunicación, paisano veracruzano, conocedor de la problemática de la salud física y psicológica del mexicano. Gracias, doctor. Mi querido Manuel Munguía, filólogo, especialista en letras, participante desde el inicio de Sopa de Letras. Ya les planteé, doctores, lo que quería yo saber, que ni mis amigos del público ni yo conocemos respecto a esas nuevas frases que acontecen y que no sabemos cómo interpretar. Quien quiera de ustedes decirme algo para iniciar. Bueno, se me ocurre que es el resultado ya desde 1982 para acá, más de 30 años, de estancamiento económico, de falta de desarrollo social y de todo tipo en el país. ¿Estancamiento económico, dices tú? Estancamiento económico, las tasas de crecimiento de la economía desde 82 a la fecha, si acá se cuentan con los dedos de una mano
los años en que ha habido una tasa equiparable a la que logró el país, sobre todo en los Sí. 50 y 60. Entonces, de esto quiere decir que una población que debió hallar acomodo en una economía que se expandía, una economía formal que se expande, pues queda al margen y tiene que hallar abrigo en actividades que van de lo delincuencial a lo demencial, como tú señalas en algunos... Sí, estamos de acuerdo, Mario. Hay un fenómeno y además la interpretación de una palabra, un calificativo, que durante mucho tiempo se usó con la prensa. Se decía la prensa es el cuarto poder. No debemos olvidarnos que el uso del poder lo van a determinar los poderosos. Y obviamente con la necesidad ingente del aprovechamiento de esto. Cuando en el mundo empieza a difundirse las conductas masivas, agresivas, sobre todo, por ejemplo, de los pueblos opresores y conquistadores del siglo XX, es obvio que necesitaron una difusión de lo que pasaba en la circunstancia de pueblos ignorantes de la geopolítica. Aquí tenemos a un maestro de la geopolítica, en esa época en México. Yo me acuerdo que alrededor de los 9 o 10 años de edad, viviendo yo en Orizaba, aparecen por primera vez los cuentos, entre comillas, los cuentecitos de Walt Disney y otros, y aparece un cuento que se llama El Halcón Negro. Y empezamos a enterarnos 1 o 2 años después de lo que era la guerra de Corea, y entonces empezamos a ver que a los chinos se les llamaban los amarillos, los cerdos amarillos, etc. Cuando evidentemente acababa de terminar una Segunda Guerra Mundial, en donde la información que teníamos había sido muy parcial, y de repente resulta que yo estaba enterado, yo era nieto de extranjeros, que la guerra la habían ganado los rusos, y en la información de un cuentecillo resultan ganadores, triunfadores y héroes de la Segunda Guerra los norteamericanos. Ese cambio de la información para destruir paradigmas y construir nuevos paradigmas ha sido una maniobra sensacional que hasta el día de hoy estamos viviendo, porque desafortunadamente, y coincidiendo con el cuentecito, quiero decirles que yo no vi televisión en mi vida porque no había, o sea, hasta alrededor de los 14 o 15 años. Me acuerdo que mi papá me trajo aquí de casualidad el día que murió Jorge Negrete, y que había sido mi ídolo, y entonces estábamos cerca de Bellas Artes y había unos monitores. Ya había empezado la televisión en el 51, pero empieza a deformarse la imagen de la realidad con una intención clara, la mediatización. Y la mediatización que logra a través de la imagen de la violencia descartar en los seres humanos la posibilidad del uso del instinto de conservación para combatir lo que puede ser el miedo generalizado y natural. De esa manera se ha maniobrado sustancialmente para aniquilar cualquier tipo de respuesta social, y lo vamos a ver en este sexenio de una manera mucho más eficaz. Más o menos en 1970-72 aparece un libro de un comunicador que después fue colaborador de Fox por unos cuantos semanas, y él indicaba que en Japón, en esa época, un niño japonés veía 3 horas diarias de televisión. 3 horas diarias es la octava parte de un día. 3 horas, perdón, es la octava parte de un día. Lo que significaba, si hacíamos una regla de 3 simple, que al cumplir 8 años de edad un niño potencialmente podía haber estado viendo un año completo de su vida televisión. Y que diariamente, según ese estudio japonés, el niño podía ver en su recamarita, en su sillón o en la sala de su casa 25 homicidios diarios. Cuando la violencia entra a mi recámara, cuando la violencia se hace natural, obviamente puede despertar muchas reacciones, pero básicamente 2. O me convierto en un hombre violento para sumarme a esto, y digo lo que decía Bergelinger, las víctimas nos convertimos en victimarios para no tener miedo y nos volvemos agresivos, o simplemente le pierdo la razón y la esencia a la violencia social y la acepto tranquilamente como no participando. Decía un filólogo que el término idiote en griego significa no participar. Entonces,
nos hemos convertido, una fracción muy importante del público de cualquier televisora, en idiotas. O sea, en idiotas, no participamos porque no sentimos que haya caso en participar. Y lo más grave de todo es que hemos dejado de leer. Si yo leo una columna, como puede hacer el maestro Alfredo Jalife, revisando la geopolítica, por ejemplo, del petróleo o del Medio Oriente, obviamente que mi condición humana de ser humano pensante todavía, mientras lo permite el alemán es el Alzheimer, no es... eso me va a dar una posibilidad de ubicarme en una realidad que puedo transmitir. Pero ¿cómo se la transmito a mis hijos o a mis 2 nietos cuando ellos empezaron su vida en un mundo donde los medios superaban a la razón, a los pensamientos, a la historia y a las ideas? Eso es. Volvemos en un minuto, por favor. RTV, las noticias van contigo. Envía noticias al 70300 y recibe en tu celular la información más actual desde la agencia RTV Noticias. Mantente bien informado enviando noticias al 70300. En Radio y Televisión de Veracruz, las noticias van contigo. Parecería ser, continuando con lo que acaba de decir en el bloque anterior, en el segmento anterior, el doctor Lamoglia, que un joven cuando entra a su carrera de doctor, de licenciado, ¿cómo se llama?, a la facultad, ya lleva vistas 250,000 muertes por la televisión. Esto no significa, digo yo, quiero que ustedes lo piensen y lo digan. Yo no digo que sí, ¿qué significa? No lo sé. Lo que sí sé es que ya hay programas de exaltación a la muerte. No es lo mismo ver un asesinato como el que yo veía en El hombre del rifle 1955,
el vengador y salvador de un pueblo que iba con su rifle y mataba a uno en un duelo, a algo que se llama 1000 maneras de morir y que me explica lo más intrincado de tomarse determinados menjurjes con unos Alka-Seltzer y explotar. El problema yo que le veo es que se trata de perseguir el dinero, es un negocio, porque uno de los negocios más productivos es precisamente la guerra, de modo que hay que insensibilizar a las personas respecto de la guerra. Por eso vemos que incluso se sustituyen palabras. Entre los griegos, como acaba de decir el doctor Lamoglia, idiota, de idios, yo, era una gente egoísta, pero era una gente mal vista, por eso idiota es un término peyorativo. De idios, ideología, no es lo mismo que ideología. Ideología es la forma en que yo me expreso, en tanto que ideología es la forma en que yo pienso mis corrientes políticas. Entonces, un idiota actualmente es alguien que está bien visto. ¿Por qué? Perseguimos una doctrina política y económica que se llama individualismo. Por tanto, una persona debe ser individualista. Si es individualista, no es otra cosa más que ser un idiota para los griegos. Exactamente eso quiere decir idiota, individualista. Fíjense qué interesante, lo que ayer era peyorativo, aquí en cambio buscamos un gerente que sea agresivo, que sea competente. Lo competente es lo contrario a lo solidario. ¿Qué es lo solidario? Del indoeuropeo sol, uno, unificar, hacerse uno. Yo soy solidario con mi compañero y pienso, aunque pueda pensar yo distinto, lo respeto porque soy solidario. Y nos los cambian por la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Tol es soportar, cargar. Yo tolero a alguien que le huelan los sobacos en el metro, por ejemplo, pero yo no estoy pensando que sea bueno que le huelan los sobacos en el metro, pero lo tolero. Ese es el cambio precisamente, no de ideología, sino de ideología que estamos padeciendo. Hay algo que también es muy importante. Como la guerra es un negocio, es necesario que nosotros no permitamos que nuestros jóvenes sean sensibles al dolor. Transmitimos una serie de películas, por ejemplo, que se llamó El Hostal, que se llamó El Juego del Miedo, donde la trama era un individuo perturbado, un besánico, que torturaba a la gente, la encadenaba, y la única forma de salvar la vida es que ella misma se cortara un miembro para poder desencadenarse y no explotar con alguna bomba que estaba programada ahí. ¿Y por qué? Porque los Estados Unidos necesitaban sacar la famosa ley Patriot, que era la que legitimaba el uso de la tortura como un medio de investigación, que actualmente está así previsto en los Estados Unidos. Como necesitamos que nuestro pueblo no fuera sensible a la tortura, pues sacamos esa serie de películas que desde luego han visto nuestros jóvenes, películas que desde luego nuestros jóvenes han visto que eso es atractivo, el ver sufrir una persona. De ahí viene el bullying. Hay como 5 programas en la televisión destinados a los jóvenes, ya lo he comentado en este programa, donde se trata de gente que se cae, se fractura, se golpea en una patineta, en una bicicleta, y los jóvenes, hay 3 o 4, que se ríen de que le dolió a aquel cuate. Es más, uno de los programas se llama Solo me río si duele. Así se llama. Es decir, no hay ninguna magia en esto, no hay nada, ni siquiera... Es derecho. Va derecha la flecha, solo me río si duele. Es decir, les estamos enseñando a nuestros jóvenes que el dolor es simpático. Hay que reírse de los demás, es decir, hay que perder la solidaridad, hay que perder la empatía para en lugar de esto ser individualistas. Es el show, hace show. Sí. Doctora. A mí se me ocurren tantas cosas que me inquieta que no pudiera salir a la luz, pero voy a retomar un poco de cada quien, ¿no? La situación económica. Creo que primero tenemos que saber de qué México estamos hablando, pero si tomamos 50 millones de mexicanos, tendríamos que hablar del tema de la marginalidad, en el cual el niño nace y no hay asistencia médica, trae transgeneracionalmente desnutrición. La escolaridad no está a su posibilidad. Lejos entonces, ¿qué tipo de pensamiento, de estructura va a tener esta criatura? Ahora, vámonos a otros niveles sociales. Está siendo generalizado, pero la situación aquí muy problemática es el desmoronamiento de las instituciones.
pensando en el bullying, etcétera, etcétera, etcétera. Definitivo, se desmoronan las estructuras sociales, se desmoronan las estructuras políticas. ¿Para dónde van? Si hacen posgrados, salen muy caros, no hay empleo. Si no estudian, tampoco. A los 40 años ya acabaron de estar. O sea, es una situación que enloquece a todo el mundo. Ahora, estas situaciones de estar viendo violencia y demás, yo creo que no es solamente eso, es este desmoronamiento y esta situación de aleccionar con esto y por vender, darle, como decía Sabater, no hay que darle aire al terrorismo, no hay que publicitarlo. Entonces, ha sido una cantidad de cosas que a mí me preocupa porque pensando en la clínica, este tipo de circunstancias de mata, lo que estamos viendo ahorita, se mató, se tiró, estamos tan enrolados en la política y en los desastres que hacen nuestros políticos que ya no vemos al pueblo, pero la gente se tira al metro y está desesperada porque no hay que comer. Los jóvenes no tienen imágenes donde, o sea, ya la adolescencia que veíamos, el conflicto adolescente y demás, lo que yo empecé a estudiar con Peter Bloss, ya no existe. Porque ahora los bombardean con sexualidad, los bombardean con violencia, estamos viendo pubertades a los 8 años, índices de alcoholismo a los 10 años, y bueno, pues ya en el antro se muerden entre ellos, ya no se mueren del alcohol, se mueren de la mordida humana del compañero que estaba pasado de droga. O sea, estamos viendo cosas que en la clínica particular nos inquietan. Niños de 5 y 6 años con sangrado de tubo digestivo, cosa que era insólita en la pediatría. Entonces, no quiero ser ni lista, pero es una situación preocupante. Ahora, yo traje ciertas citas porque creo que siempre es importante ver cosas. Y nuestra situación podría ser, si no podemos evitar tanto crimen, por lo menos evitémonos el crimen del silencio. Bertrand Russell. Y como esto, 50,000 cosas. La educación es otra situación. Estamos, y esto es Fondo Monetario Internacional, y pero es que nadie se entera, ni los padres de familia, ni las escuelas, es capacítalos como excelencia para el mercado de pacientes. Yo cuando digo mercado de pacientes es peluzno, no es un mercado, es una relación humanista. Pero si a los chicos les hemos quitado de los planes educativos ética, lógica, humanismo, etcétera, pues entonces se sienten cosas que tienen que producir mucho dinero. Entonces hay una situación tan compleja. Leamos a Lipovetsky y la cultura mundo. Sigmund Bauman está hablando del tiempo líquido, de esta problemática de que ni siquiera hay tiempo de elaborar un trauma porque todo es en tiempo real, entonces estamos indigestados y nos estamos psicotizando todo el mundo. Lo que uno ve en la consulta particular es verdaderamente preocupante y esos son los privilegiados, un cuánto % de la población mínimo que puede ir a un proceso psicoterapéutico. Las escuelas que antes ayudaban a los chiquitos con problema neurológico en la SEP, que funcionaba muy bien educación especial, desaparecieron. El lenguaje se ha depletado. Vemos chicos en posgrado, que yo me siento un día en un Starbucks a oír, y de 25 vocablos, usted que está aquí, maestro, oí 10, oye, güey, y lo demás no tenía sentido. Entonces, ¿dónde está la competencia comunicativa? Es el nuevo himno nacional. Sí. ¿A quién idealizan? ¿Al político? ¿Al maestro? ¿Al padre? Estamos verdaderamente en una situación crítica y vemos que si fulanito golpeó a la hija del procurador, que tan, ¿y el pueblo dónde está? ¿En las vías del metro? Otra cosa es bombas inteligentes y lo políticamente correcto. Las bombas son inteligentes, los daños son colaterales. Y como diría Jacques Derrida, detrás de lo políticamente correcto está la agresión enmascarada más violenta que uno pueda utilizar. No le digas negro. Por Dios, es una palabra plena que denota una connotación racial. Pero sé hipócrita, ya sí tendrás votos, ¿no? Entonces, creo que verdaderamente hemos perdido la brújula. Humanismo y arte ya no se ven, y cerraría con Nietzsche, que decía, tenemos que voltear al arte, palabras más o menos, y a la cultura para no morir de exceso de realidad. Pero nada de eso transmitimos. Gracias, doctora. Gracias. Jalife. Bueno, pues he escuchado, he aprendido mucho esta mañana con brillantes exposiciones que yo creo que valen la pena ser repensadas con mucho detenimiento. Y yo lo que estoy viendo, acabo de ver una película que me impactó mucho, para que vea, y eso no lo digo para decir que solo es México, no quiero salirme con el mal de muchos. Mal de muchos, exacto, ¿no? Acabo de ver una película que recomiendo, se llama El Topo, japonesa, está en la Cineteca todavía, es extraordinaria. Cómo Fukushima, el desastre de Fukushima, tiene un impacto en la sociedad japonesa, pero sobre todo en los jóvenes. Y el drama es sobre un joven y sobre jóvenes. Y ahí que estamos viendo, no es diferente a lo que tú describiste, Jorge, o a lo que viven los jóvenes de Estados Unidos, que entran con ametralladoras y matan en una epidemia de violencia
inusitada. Bueno, yo aquí veo dos situaciones. Esa es mi lectura, pero tampoco es algo, es más, en México todavía somos más decentes, lo puedo decir. El grado de locura que se ve en la película El Topo, buscando su identidad, los hombres dicen, ¿quién soy? Y mientras decía quién soy, andaba matando a puñaladas a medio mundo, ¿no? Yo creo que hay dos situaciones que tenemos que ver, una de ellas ya fue abordada. Hay un modelo que se impuso, que es el modelo neoliberal global, o mejor conocido como la desregulada globalización financierista, en la que dominan, y eso está muy bien estudiado, 13 banqueros, The 13 Banksters incluso les llaman, ¿no? Es un libro que saca Simon Johnson. ¿Gangster dijiste? No. Banksters. Banksters, así les llaman a los banqueros. Bueno, no, en inglés son The 13 Bankers. Obviamente, también ellos juegan con el lenguaje. Igual que tú sabes ahí, hoy como le llaman a la prensa de Estados Unidos, prostitutes. Pues sí, la Prostitutes. Es decir, también los americanos. Sí, también. El mundial. Wall Street, y los jóvenes en el mundo entero están rebelándose, porque realmente este modelo se está cayendo, pero eso no les importa a los de arriba, en tanto cuanto este oligopolio o esta plutocracia, que eso es porque no hay democracia, es decir, un gobierno de unos cuantos multimillonarios, sigan controlando. Y en el momento que ya no sirve el control, pues se van a los medios militares clásicos del autoritarismo. Eso está muy bien pensado. Pero ellos van a seguir ganando, eso no hay que perderse vista. Entonces, tenemos que tener también esa visión. ¿Y cuál es quién controla el modelo de la globalización financiera? Pues obviamente es Wall Street, y detrás de ellos está la máxima potencia militar, que es Estados Unidos, que tiene que tener muchas guerras, como el Moloch, donde le tienes que sacrificar vidas humanas para que siga perpetuándose el modelo, si no se les cae. ¿Y cuál es ese modelo? Pues las guerras. Tú ves Estados Unidos, el país que más guerras ha librado en toda la historia de la humanidad, en el siglo XX, ¿cuántas lleva? Y va a seguir. Es decir, no es que sean buenos o malos, es decir, no se puede detener la maquinaria, el complejo militar industrial que habló como nadie lo conocía, que era el general Eisenhower. Entonces, yo creo que esto hay que verlo, la guerra contra el terror, que tiene toda una lingüística excluyente, el islámico es de lo peor, el terrorista, el asiático, ahorita se van a ir sobre los chinos, ya el islámico ya venció su función, y ahora vamos a regresar a los famosos amarillos. Sí, pero si dices la guerra contra el terror, vamos a hacerlo todo para combatir el terror. En realidad, lo único válido para combatir el terror sería no crear el terror. Bueno, entonces la palabra terror es lo que infunde el terror. Incluso hay una palabra que se llama en inglés la famosa deterrence, en cuestión nuclear. Viene de deterrere, del latín, que significa disuadir por el terror. Esa es la política exprofeso de Estados Unidos. Bueno, eso yo sería que es el marco macro, yo creo con sus aplicaciones muy locales, pero yo voy a una más, que es la que más me ha llamado la atención, que es esta transición de mundo que estamos viviendo debido a esos dos modelos que necesitan de un poder mediático, que se les está yendo del control. Porque hoy la telecracia, que había visto Karl Popper... Televicracia. No, él le llamó telecracia. Sí, Karl Popper. Y luego, ya sabes, el Homo Videns, hay muchas... Es decir, hoy ya se les fue porque incluso los poderes mediáticos que pertenecen a esa plutocracia ya llevan a los gobiernos a decisiones políticas que a veces no quieren. Ahorita, por ejemplo, tú lo notas. Todos los medios en Estados Unidos están para irse a la guerra contra Siria. Y Obama se está deteniendo. Bueno, oye, ¿cómo controlas un monstruo que ya creció, que te ha rebasado? Ve México. Digo, para no nombrar al totalitarismo televisivo que conocemos, te impone presidentes. Digo, así de ese tamaño, impone el código moral en el que estamos. Casa a los presidentes, les da sus novias, a todos, la Patilú, etcétera, para no seguirnos, en todos los partidos, pues están muy bien colocados. Entonces, hay un buen espectro. Yo lo que estoy viendo es esa transición que ya se les está yendo de las manos, curiosamente. Y obviamente son las redes sociales.
Ayer yo leía una nueva estadística. Los jóvenes, los teens, como les llaman en Estados Unidos, ya no ven televisión. No, doctor Lamagui, estamos rebasados. Nosotros que no vimos televisión, así como usted dijo, estamos rebasados. La televisión ya no la ven los jóvenes. Yo, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido ese síndrome de déjà vu. Joven, yo estoy en los medios, dedico 2 horas por lo menos al día a las redes sociales. Al día siguiente veo un periódico y dije, oye, esto ya se me hace una noticia viejísima. Ya la leí. Es un refrito. Y es un refrito. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy los jóvenes están en las redes y hoy están funcionando y es lo que les llama la atención. Ahora, ¿qué está sucediendo con la lingüística? Bueno, obviamente es el cementerio de la literatura, nos guste o no. Ahora ya son jeroglíficos. Yo antes acabo de dar una ponencia que se llama del jeroglífico al Twitter. No, yo creo que estamos regresando, creo que es bidireccional. Es de ida y vuelta. Es de ida y vuelta. Ahorita que estoy reflexionando, ya también estamos regresando. Si tú notas, ya son onomatopeyas. Claro. No sé cómo, y además son muy creativos, lo tengo que reconocer. Tampoco subestimemos la capacidad creativa de los jóvenes. Sí, pero no simbolizan. Sí, pero están creando revoluciones. Muchas de las revoluciones del mundo árabe se dieron gracias a las redes sociales. Es decir, estamos ante un fenómeno, y eso es a lo que quiero llegar. Estamos ante una transición de viejos modelos con una nueva tecnología de información, donde entran las redes sociales, donde Apple es el paradigma, que hoy es la mayor empresa que más cotiza en bolsa, es la que más vale. Que está tronando. Desplazar con Apple, desplazar a un ExxonMobil. Oye, estamos hablando de 2 mundos geopolíticamente diferentes. Bueno, ¿eso a qué nos lleva? Que también tiene nuevos códigos. El problema nuestro, y fíjate lo que decía la doctora, a mí de igual me impacta cuando voy, desgraciadamente, al Starbucks, porque se me hace malísimo, pero ya sabes que es la moda y hay que... es un acto masoquista, donde me tengo que encontrar con mis amigos. No, y eso que el dueño de aquí es, su mujer está casada con, es la prima hermana de mi esposa, así que no me... por eso vas. Es una ofensa para Coatepec. Entonces, a lo que quiero llegar es de que escucho lo mismo, y de veras me sacude porque yo tengo otra formación. Y si estamos hablando que nosotros provenimos de un código, más o menos somos de la misma generación, yo soy el menor obviamente, el mayor, somos de la misma generación, pero traemos otro código de conducta con otros medios de transmisión, y hoy nuestros jóvenes, que hay que quererlos, alentarlos, entenderlos, yo soy muy pro joven en ese sentido, van a tener que buscar sus códigos nuevos. Yo creo que el problema de ahora es de que esta nueva tecnología, esta nueva comunicación, todavía está en búsqueda de un nuevo código de valores. Está bueno, aunque discutible, claro. Volvemos en un minuto. Cuarta edición de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil. Del 26 de julio al 4 de agosto, Colegio Preparatorio en Jalapa, Veracruz. Más de 30 talleres y 74 casas editoriales bajo el lema Lectura Digital y Novela Gráfica Hoy. Invita al Gobierno del Estado a través del IBEC. Conoce todo sobre el acontecer de hoy. Noticias, espectáculos, deportes, cultura y más. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter, @TVMásVeracruz, Facebook, TV Más y nuestro canal de YouTube, TV Más Veracruz. Aquí encontrarás toda la información de nuestra barra de programación. Además de datos curiosos, fotos, videos y mucho más.
No te pierdas este mes de agosto la revista del Club de la Galaxia. Sí, podrás descubrir la historia de Hans Christian Andersen. Conocer cómo se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Sí, Marcy, conoceremos también la zona arqueológica de Kiewixtlán y aprenderemos cómo adoptar una mascota. Todo esto en la revista del Club de la Galaxia de agosto. Encuéntrala en el periódico de mayor circulación en Jalapa o descárgala en www.clubdelagalaxia.com. ¡Excelente, Nahual! ¡Muy bien! Respecto a esa búsqueda de un hipotético código que el doctor, con todo respeto, doctor Jalife, reclama, es decir, es que los jóvenes buscan un nuevo código. Yo creo que lo que quieren es joder, en el buen sentido de la palabra, perdón. Es decir, es una creencia, ¿eh? No estoy casado. Te vas con a la echar idea. encima a los jóvenes. Me preocupa mucho. No, lo que pasa es que sabes que no ¿Tienes estás en el valor? Twitter. Perdón. No, me Oye, vale. Jorge, sabes que no estás en Twitter. Porque Mira, yo los he visto muy bien, los conozco. Fui uno de ellos hasta hace muy poco. No ha mucho tiempo. No ha mucho tiempo. Pero entonces veo en estos medios que ustedes siguen, aunque quizá los critiquen o no. Leo ahí accidentalmente en el, ¿cómo se llama? Google, ¿verdad? Y dice reggaetón. Quiero saber qué es. Bueno, dice los ejemplos de reggaetón y tal. Y aquí ponen como ejemplo a Lito McCasey y dan su ejemplo respeto. Una de las características primordiales de este joven de 22 años es que en una semana tuvo 1.400.000 visitas. Ya lo dijimos en otro programa, pero ustedes, yo quisiera decirles cuál es la esencia de su mensaje y de su música monocorde, monotemática, es decir, no melodía, insistente, primitiva, rítmica, hipnótica, no sé si describa un movimiento que no tiene cambio en las notas. Y esa es otra faceta del deterioro deliberado del ambiente cultural. Por eso, Mario, pero no pensemos que tú ya lo estás calificando. Yo hasta el momento no he calificado. Bueno, no es por nada, pero ¿dónde están los compositores musicales? Ah, no, pues esos vetados. Está precisamente marginal. Están con Manzanero, no más Manzana. No es más que el resultado de que ha aumentado, como que al país le ha salido un piso. ¿Está bien? Antes había un solo piso donde ocurría la vida política y cultural. Ahora hay un piso interior. Nunca segundos pisos fueron buenos. Pero este fue para abajo. Para abajo. Sí, subpiso. Donde ocurre esta deterioro. Mira, te voy a leer lo que dice este cuate. La cultura y todo. Lito McCasey dice en su letra respeto que lo vieron 1,5 millones de jóvenes en una semana. Mera, supongo que le hable a alguien o que es la mera o los que sé. Mámenme el bicho con tu lengua y luego con tu lengua larga barro el piso. Yo soy realeza, el motherfucking Cassidy. 22 años en la música representando
Dime cuál es tu rango para tirarme de fango. El rap corre en mis venas mucho antes de que tú nacieras. Mamones sin talento, parlantes de excremento. Hablan del hip hop sin tener conocimiento. Lito quiere fama, así me difaman. Y cuando estoy de frente, de rodillas, me lo maman. La fama es pa' novatos. Con lápiz sin punta se me hace fácil matarte. Le sale de los cojones. Óyeme, pana, besa mis bolones. Sí, yo creo que sí hay una búsqueda de un código, pero yo creo que son varios códigos. No me friegue, doctor, aquí no buscan nada. Sí, porque a fin de cuentas creo que la letra está ligada al ámbito de esto que tiene que ver con el goce, con el sexo, con el exagerado deseo, con la... Totalmente. Pero porque, este hombre está sufriendo. Bueno, también el que sufre goza. ¿No? En una relación sádico-masoquista los dos juegan ahí, para ¿no? expresarlo. Entonces yo creo que, claro, yo creo que ahí hay una búsqueda de eso, pero también los jóvenes, ya hay que decirlo, no es que ellos estén agarrándolo exprofeso desde sí, creo que también es una herencia del mundo adulto, porque la llegada tal vez de los videojuegos por un lado vino a darles este primer contacto con el goce de estar matando vía cuestión virtual. Sí, totalmente. Hoy en día ya hay otras formas más clarificadas de la muerte en lo real. Entonces sí creo que el joven está en la búsqueda de un código o de varios códigos, desde mi punto muy particular de vista, ligado al ámbito del goce, del deseo, de la exagerada erotización. Pero creo que también en este país tenemos grupos de jóvenes indígenas que están en la búsqueda, por ejemplo, de poner su código para que sea reconocido por el otro. Creo que eso también origina bastante violencia. Tenemos jóvenes que están en las universidades que creo que también están en otra búsqueda de otro código, jóvenes que no pueden estudiar y que tienen otra búsqueda de otro código. Afirmatio unius non es negatio alterius, que como puede traducir correctamente el doctor, sí, diga... La negación de una no es necesariamente la afirmación de la otra, la contraria. Sí. Es decir, el hecho de que haya jóvenes que les guste mucho la cultura totonaca y que estudien mucho el náhuatl, pero el señor ya no es joven, pero en el hipotético caso de que hubiese jóvenes dedicados a ver los valores de nuestra tierra, pues me parece que es lo que debería de ser. Sí, hay una presentificación de la cosa muy muy fuerte, porque recordemos que hace algunos años aquella canción de la Sonora Santanera de Fue en un cabaret donde te encontré bailando, vendiendo tu amor al mejor postor y a peso, decía la canción. No, Bueno, era la de la cabaretera, claro, gozando. Tenía que ver con el mismo asunto que tienen hoy los jóvenes, pero en aquel entonces un poco más, si ustedes gustan, disfrazado, esta cuestión de las máscaras, y que hoy los jóvenes ahora lo presentan sin pudor alguno. Pero lo muy importante de la canción, mi querido doctor, se le escapó. Vuelve a mí cabaretera, vuelve a ser lo que antes eras, que ahí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York. Bueno, y es una canción obsesiva porque la canción dice vuelve ahí cabaretera, después de que el sujeto la salva, ahora la regresa. Vuelve a mí cabaretera, pero Nueva York, el problema está en Nueva York. Es decir, siempre mirar el ejemplo. Él le ofreció como un hombre, como un caballero, la oportunidad de salir del fango, y ella lo traiciona. Sí, bueno. Eso es lo más dramático. Y la regresa. Recordemos que las formas de amor del obsesivo, una de ellas es querer pensar que él puede sacar del fango a una mujer. Oye, pero hoy las cabareteras son políticas. Claro. Ve cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Sí. Antes era despectivo. Y hoy ya se volvió, desde López Portillo como que ha ido mejorando la estirpe, ¿no? Sí, no, pues que eso pertenece a un género que se llama saudades en poesía, que precisamente evoca el amor perdido. Es un género que ya creo que ni se usa la palabra saudades, ya no la oyes. Más entre portugueses y cantantes en esa lengua. Pero hay algo que aquí de lo que yo quería tomar algunas cuestiones que podían ser interesantes. Una, lo que decías de los viejos. ¿Por qué a los viejos en la actualidad se les soslaya si antes el Senado, por ejemplo, estaba conformado por los huehuetes, también era un órgano de gobierno entre los mexicas? ¿Por qué ahora? Porque no tienen capacidad de demanda de productos. El joven es mucho más demandante de productos porque son más
Entonces, la televisión y los medios están más dedicados a los jóvenes precisamente por eso. Hay una plaza aquí comercial que era la Plaza Universidad, que mientras tuvo tiendas para gente adulta, no tenía demanda. En cambio, en cuanto cambió el giro y se volvió para jóvenes, se llenó la Plaza Universidad. ¿Quieres decir que no somos nicho de mercado? Ahí tengo un ejemplo. ¿Sí? Durante toda la existencia de la humanidad, las mujeres bellas eran llenitas. Si ustedes ven a las Venus de Milo, le ponen una minifalda y se ve así inmensa. Las famosos, el baño de vapor de Ingres, por ejemplo, Rubens eran. ¿Por qué ahora delgadas? Porque es más barato, anoréxicas, porque es más barato vestirlas. Lady Profeco bueno, es más barato vestirlas. Por eso imponen a la gente la idea de que la mujer tiene que ser muy delgada, ¿no? Entonces, la diputada Minifalda es muy delgada. La que reclamó que quería tener el derecho a perforarse. Pero es una conveniencia de mercado, la delgadez, por eso se impone. De Twiggy para acá fue cuando empezó la idea. Y por último, una cosa muy interesante, la hipocresía de las palabras, que ahora no hay otra forma en español coloquial de llamarle un ciego más que ciego, pero quieren que le digamos invidentes. Entonces vamos a decirle inaudente al sordo. Sí, y adultos en plenitud cojo. A los viejos, porque suena feo, le suena feo viejo. Pero eso está ocurriendo, mas no quiere decir que sea el camino que nos va a conducir a la evolución. El doctor Jalife decía que el esquema bajo el que hemos querido globalizar, pero nada más de palabra, porque globalizamos los daños, no los beneficios, y a los sujetos los volvemos tribus. Entonces, eso va a conducir, y a quien, por ejemplo, crea que relanzar una estación de radio o de televisión solo para ese nicho de mercado, también le va a pasar lo mismo, porque eso no conduce necesariamente a la evolución. Pero hay algo que subyace económico ahí. Decía financiero, económico no, porque abarcaría producción, distribución, circulación, consumo. Económico, por una razón. Estamos actualmente, el mejor negocio es la guerra. Por eso vemos que un programa de este tipo es difícil que se coloque, encuentre su nicho. La paz como dicen no deja ahora. dinero. En cambio, vemos en National Geographic, que uno pensaría que iba a tratar sobre cuestiones de geografía, de países y eso, un programa que se llama Aficionados a las Armas, que trata de una familia que fabrica armas y que dice, yo tengo el mejor trabajo del mundo porque mira, con esto puedo explotar, puedo hacer estallar aquel monte. Y eso es precisamente parte del deterioro deliberado del ámbito cultural. Las estaciones culturales, así con unas comillotas, saca, por ejemplo, Preso en el extranjero, el National Geographic, que es una escuela para que el estadounidense que caiga preso en un país por cometer algún delito, alcance a liberarse o se escape o tenga una mejor suerte. Esa es la función actual de la cultura en la visión del National Geographic. Y un programa que no me canso de denunciar es Frontera Peligrosa. No es posible que en México se transmita un programa donde se haga apología de los guardias fronterizos, que son los que masacran a nuestros connacionales cuando cruzan. No es posible tal ausencia de Estado, pero menos es posible si como contrapartida de esos programas no se permiten verdaderos programas culturales donde se haga el análisis de ese fenómeno. Es posible, pero no es deseable. Sí. ¿Qué te voy a decir? Es que ahorita que tú hablas de eso, no es posible. Yo me siento en la silla donde recibía los regaños, no hay problema. los regaños de mi patrón, el productor. Saldaña, ¿ya aprendió judo? No, señor, no me gusta. Pero el golf sí, ¿verdad? No, señor. Es que va a venir mucho comprador norteamericano y usted tiene que jugar golf y judo para cerrar el patrocinio de los programas cuando vaya a jugar fútbol y judo. Golf y judo, por ejemplo. Es decir, y venían los norteamericanos para los negocios requeridos. Entonces, cuando un joven se confronta con una tendencia, verás que en ciertos círculos de los de nuestro oficio, de mi oficio, es bienvenido que un guardia mexicano sea el más perro
así le llaman, contra un bracero mexicano. Si no hay problema. El otro día estaba la gran fotografía del Partido de la Acción Nacional, y en primer término el rostro adusto, grande, noble, digno, heroico, de una señora que dirigía a la migración mexicana cuando había matazón. Y eso no es óbice. ¿Qué quise decir? No se puede poner en el camino, no obsta para que ella luzca en toda su esplendorosa belleza, y vale madre los que se murieron. Volvamos, ya me enojé. Volvemos en un minuto, por favor. Cuando el sol se pone en Coatzacoalcos, hay otra luz que nos alumbra, otro faro, luz de la memoria que da la cara al mar, rastro del antiguo Puerto México, sonrisa que ondula, serpiente de gloria, faro de Allende que allende las fronteras del tiempo. Preserva nuestra historia, porque Coatzacoalcos tiene la onza y tu corazón es un doblón rescatado del mar, que asciende y se funde en la tarde, que arde en dorado fulgor. De Veracruz, lo mejor. Cóctel 212. Cóctel 212. De lunes a viernes a las 20 horas. Por TV Más. Entretenimiento, reportajes y mucha diversión. Cóctel 212. Síguenos en Facebook y en Twitter. No lo olvides. Cóctel 212. www.coctel212.tv. 우리가 마지막이죠? 그쵸? 너 아기 때까지만 해도 소서박수가 하면은 서울이가 어디? 아, 너 족발이 아니어서 싫은 거니? 어머, 기집애가 무슨 소리를 하는지 모르겠네, 정말. 많이 취했어요. 너는 그냥 집에 가요. Doctora, por favor, Fátima Bellido, sea usted tan amable respecto a lo que decíamos del lenguaje de los jóvenes, que yo lo veo no como un proyecto de nueva comunicación, sino como una entidad herida que protesta con lo que dice. Yo aquí no vería que este joven anda a la búsqueda de nuevas fórmulas, cuando dice, dime cuál es tu rango para tirarme de fango, mamones sin talento, parlantes de excremento. El que hace esto no busca ni una melodía, ni una canción, ni un poema. No lo está pudiendo lograr. Lo que está proyectando... ¿Sí lo busca? No está pudiendo. Para poder hacer una búsqueda intencionada de algo, que es a mí la parte que me preocupa, o sea, pues son intentos fallidos. Yo creo que toda esta situación musical y este tipo de personajes están hablando de una depresión profunda. Están hablando de situaciones sumamente regresivas, y mi sentir es que los adolescentes... ¿Les duele, verdad? Por supuesto, están adoloridos, están confundidos, están asustados, y entre más gritan y más violencia ejercen, lo que están haciendo es intentar tapar un pozo de depresión y de incertidumbre y de desesperanza que los abruma.
Entonces la defensa, como un flotador para el que empiezan a dar es gritar, despotricar, aunque parte de ese mensaje tenga razón, pero ya se desborda y están entrando entonces en una situación regresivante en la que todas estas, incluso las palabras usadas, digo, es una prueba proyectiva, excremento, etcétera, toda una situación regresiva brutal. Por eso los crímenes ahora son tan descarnados. Y en esta situación que hablábamos de este goce que ya está en el imaginario desorganizado, la sexualidad se está convirtiendo en una situación, me recuerda a la película del Imperio de los Sentidos. El placer solo lo logra cuando hace la castración real del varón y ella terminará muriendo, porque ya no hay un dique. Entonces yo creo que están violentos, están desorganizados, pero necesitan escuchar una voz, porque están en una regresión tal que están como el niño pequeño que necesita un yo observador, alguien fuerte que le diga, no, espérame, vamos a poder. Y esto sería estructurar familias, ojalá, aunque nos cierren los canales de comunicación y de televisión, es ponernos en grupos multidisciplinarios y concientizar. Los padres también están asustados, porque se les van de las manos las cosas. Entonces yo creo que hay que seguir luchando por poder comunicar, informar y hacer conciencia de, y no dejarnos que nos coman el mandado. Ahora, sí creemos que puede haber esperanzas de, pero tiene usted razón, con un código así lo que va a terminar es suicidándose, con una sobredosis de droga. Claro. Definitivamente. Como el niño que dice, no, pues no quiere a la novia, se dio la vuelta, ya no te va a molestar, se tiró al metro ayer o eso hace unos días. Lo que pasa es que a lo mejor no fue la novia fue el detonador de una serie de desgracias terribles. Tan contradictorio como el que dice ahora, para que se chinguen, no como. No, pues claro. Sí. ¿Quién se chinga? No, y el alcohólico que me decía, doctor, eso fue cierto, decía, no, yo ya soy grande, yo estoy inconforme, vengo a ver al psicoanalista porque en mi casa me quieren mandar. ¿Quiénes son ustedes para decirme que ya no tome? A ver, y seguía chupando. Adelante. Yo quiero regresarme un poco en el tiempo y hacer un comentario a algo que afirmó la doctora en su primera participación cuando habla del deterioro de las estructuras en México. Yo siento que muchas estructuras, desde el punto de vista teórico y de su planeación y de su funcionalidad, de su operancia, están bien. Pero ¿quiénes son los hombres que dirigen esas estructuras? Y tenemos temor a hablar de eso. Porque si ponemos a un idiota, en términos de no participar, al frente de una estructura de poder, pues los resultados son obvios. Entonces, yo creo que no son las estructuras del país las que están mal, sino que los idiotas que han tenido la posibilidad de elegir a otro idiota, más idiota, valga las redundancias, obviamente no han tomado en consideración más que la imagen de un sujeto sin tomar en consideración, las características, la habilidad, la posibilidad, la inteligencia, la capacidad, y desconocen inclusive lo que es la terminología con la que mencionamos a nuestros gobernantes, el mandatario. Aquí los filólogos le van a explicar al público esto. Y nosotros los mandantes del mandatario hemos hecho y soslayado totalmente nuestro rol participativo y llevamos años diciendo, no me gusta meterme en política, o bien las personas como yo que recibimos todos los días recomendaciones familiares, amistosas o del tipo que sea para decirnos que no nos metamos en política, sin siquiera conocer lo que significa el término político. ¿Y qué hemos hecho? Durante muchísimos años y muchos sexenios le hemos dejado el ejercicio de la política a los políticos profesionales, cualquier cosa que signifique eso, en lugar de hacer la política nosotros y tomarla en nuestras manos. Ese es el código real que están teniendo en la actualidad los jóvenes pensantes. Y obviamente los jóvenes que tienen acceso a algunos medios como el Twitter, que hemos señalado en múltiples ocasiones en este momento. Pero yo creo que las estructuras en términos generales están bien, no están tan mal. Están sujetas a revisión, aunque tengamos una Cámara de Diputados también de idiotas, en el sentido de no participar. No es un pleonasmo, doctor. Sí, es un pleonasmo. Pero la realidad es que los jóvenes están empezando a descubrir que la acción política, aunque no sea una marcha, aunque no sea una pancarta, aunque no sea desnudarse y enseñar la nalga o la chichi, también se puede hacer a través de la palabra.
y que si Vladimir Ilich estuvo haciendo Pravda en París muchos años antes de llegar a ejercer la actividad y el poder en la Revolución Rusa, bueno, se puede escribir al principio, se debe hacer, se puede hacer. Y muchos de los grandes políticos en el siglo XIX y parte del siglo XX empezaron por ser escritores de la idea, de la filosofía, y eso es lo que están tratando de retomar. Yo no siento que esto tenga ningún código de nada. A mí me parece simplemente una forma comercializada de la cacofonía o de la coprolalia para explotarla como se explota. Yo me acuerdo, hay una época que los niños hablan de caca y de pedo todo el tiempo. Alguna vez que íbamos en Orizaba Tuspango con mi hijito y mis sobrinas, iban a las carcajadas porque todo lo que decían tenían que ver con caca y con pedo. Pero la coprolalia puede ser un elemento de muchas naturales, pero no creo que estén buscando un código de nada. El código lo están buscando efectivamente los que ahora a través de los medios accesibles a todos están por primera vez en decenios en nuestro país haciendo política y no están señalando a las estructuras, están señalando a los poderosos y lo más maravilloso de todo, a los voceros de los poderosos. Cuando el intelectual orgánico es exhibido, desnudado y encuerado por los verdaderos pensadores, entonces el joven empieza a notar por qué su padre es un ignorante, es un ignaro de la política y la sociología, porque no pudo oír más que a Jacobo o Jabobo, como le decíamos, y a Bobita, a pesar de que los premien ahora, ¿verdad? Pero el día de hoy, ese es el verdadero código. No sé si nos preguntáramos si esto sirve para que se comuniquen los jóvenes, no sé si podríamos darle el matiz de código, solo lo pongo como discusión. Como posibilidad. Porque a partir de esto, por supuesto que hay jóvenes que forman, si ustedes gustan, colectivos, grupos, espacios, en donde lo que predomina es este tipo de lenguaje. Entonces, no sé si pudiéramos ponerlo ahí en la mesa para discutirlo, si es código o no lo es, si a partir de esto la gente o muchos jóvenes se comunican. Ahora, 1.400.000 en una semana, yo creo que sí alcanza a tener poder de comunicación o de intercomunicación o de mensaje, si no le gusta, doctor, llamarle código. Claro, de que algo dice, yo creo que algo dice. Mire, yo le voy a poner un ejemplo, Jorge, y a los compañeros de la mesa. Hace muchos años yo trabajaba con Mario Moya Palencia en prevención y readaptación social, la remodelación de las cárceles del país, el uso de sustancias, creamos los primeros centros de asistencia para farmacodependientes, etcétera. Y ya no siendo Mario candidato, porque había entrado este señor de las hermanas y la mamita, me dijo que había que ir a la campaña a Cozumel porque iban a haber una reunión de jóvenes y supuestamente yo era un experto en jóvenes. En esa época yo era muchachito de 34 años, una cosa así. Me acuerdo que me fui en el avión y allá me encontré con Manuel Jiménez Guzmán, un destacado muchacho priista en esa época y un destacado masón todavía. Y estuvimos sentados ahí platicando y todo versó con que ¿por qué fueron los muchachos, por qué fueron los jóvenes mexicanos a Vándaro? Y era una discusión así como muy sesuda. Pues simplemente fueron porque los llamaron, porque el dueño de Automex, que era uno de los Azcárraga, invitó a través del Canal 2 a que fueran a hacer su parodia o su imitación o lo que sea del otro festival gringo. Fueron a ver a una encuerada que se tiraba a quemar mota y a oír un muy mal rock mexicano. Bueno, pero esa fue la discusión. Entonces yo les decía, y se lo dije al señor que después fue presidente, ¿por qué fueron? Pues porque los llamaron. Entonces había un vocero, Jabobo Saludowski, había un vocero que llamaba, que expresaba y que decía todo el tiempo lo que se tenía que decir, y las masas populares, mientras más ignorantes eran, pues más lo seguían. Claro. Jacobo fue el cura del pueblo al que seguían las beatas y así lo siguieron mucho tiempo. Sí. ¿Qué se enriqueció? No se enriqueció en un sentido como se enriquece y engorda el cura y fornica con todas las señoras casadas del pueblo, pero se enriquecieron otros. Y lo que se fue enriqueciendo es la necesidad de los seres humanos de la indolencia y del no pensar. Bueno, no sé ahora, si... Perdón. A ver. Continúe, doctor. Perdón. Entonces,
Ya soy ¿Y el qué moderador. es lo que estuvo pasando? Pues se les ha manejado para que hagan lo que se les pegue la gana. Sí, Van sí. a vender refrigeradores a los Pero, esquimales o vacinicas perdón. a los dueños de un... Mi querido doctor, estás pasando por encima de algo que me hiere fundamentalmente, es decir, fue uno de los principales momentos culminantes del dominio de nuestro medio. En Avándaro, la televisión, como con Miguel Alemán se estableció la corrupción como... ¿Con Miguel o con Miguelito? No, con Miguel. Sí, honor a quien honor merece, ¿no? La Miguelito la consolida. Sí. La institucionalización de la corrupción en México fue en la época alemanista. El zócalo, el cimiento fundamental del poder televisivo fue Avándaro. Tanto así que oí una frase, y la puedo decir porque había varias personas, del querido maestro profesor Jan González, aquel que dijo: un político pobre es un pobre político, y dijo: yo llegué... No, es de... Perdón, no, la frase es de Carlos Amadrazo. Pero la repitió aquel. Sí. Dice... Los dos Carlos. Dice el maestro Jan González: yo llegué esa noche como exgobernador, ya lo habían tronado, al programa de Jacobo. Después del programa, nótese que yo no le digo Jacobo como tú le dices. Yo digo Jacobo, está bien. Ya es Jacobo. Hoy ya se volvió bueno. Ya. ¿No te acuerdas? Dijo Jan. Erika Wexler gritando en un baño. Sí. El único. Inventan hasta bombas. Sí. Espérate, coño, no puedo terminar. El único... dijo Jan González: llegué al programa de Jacobo siendo un exgobernador y salí del programa siendo nuevamente el gobernador. Joder. Sí. Gracias a Avándaro. En cuanto a los a propósito de Avándaro. ¿Puedo? Sí. Espérate. 2 puntos. Ahora se esperan porque ahorita vamos a cortar y ahorita mismo sigues, doctor. Todos tenemos una opinión. La historia se ha construido a partir de ella. La adversidad podría quitarme el triunfo, mas nunca la gloria. Como él, crea tu propio criterio. Periódico Imagen de Veracruz. Voz en libertad.
Adelante, doctor Jalife, por favor. Bueno, yo 2 puntos. Verdaderamente me llama la atención esta consideración que desconocía de Televisa y Avándaro, la conexión Televisa-Avándaro. No tiene nada que ver lo de Nicaragua y la droga, no voy a hacer esa afirmación. Pero sí una situación. ¿Aceptaría la Televisa de hoy a estos jóvenes que ellos patrocinaron cuando Jan González hoy les llamaría vándalos? Tú escucha el lenguaje de Televisa. ¿Cómo les llamaría a un meeting de esa, un meeting sin filtro? Llamaría no lo aceptaría. Sin filtro. Para empezar, le llamaría sin filtro. Pues. Otro punto. La Cámara de Diputados acaba de condecorar al Goebbels de México. Es decir, no perdamos y van a seguir condecorando a otros. No quiero seguir porque si no ya nunca me van a invitar a ningún programa, pero cito a uno que ya se está despidiendo, ¿no? Y la segunda opción que yo quiero puntualizar es que no hay que perder de vista. Yo no sé si esto sea el código o no, habría que analizarlo porque tampoco creo que sea la expresión de los jóvenes. No. Tampoco. Yo creo que es un elemento más donde se permite una serie, le voy a llamar así, de fluvios mentales, que no necesariamente representan a la juventud. Pero yo sí le quiero decir algo que tenemos, ese es el mundo, el de los jóvenes, ese es el futuro. Ellos van a tener su lenguaje, su comunicación, y tenemos que respetarlos desde ahora, porque también nosotros no les dimos un buen ejemplo en México. Es decir, yo el mundo de Kamel Nasif, de la pederastia, Carlos Cabal, que lo reciben como gran magnate después de haber sido quien sabemos quién fue. Bueno, hay muchos que no lo saben, Carlos Cabal Peniche. Oye, entra como Star con Arturo Núñez, que la izquierda vota por él en Tabasco. Es decir, yo que vengo de un programa de izquierda, verdaderamente me dejan anonadado. Y estoy hablando de Arturo Núñez, a quien respeto, es una gente, yo creo que talentosa. Pero él, no tiene, lo que vale. Él nunca tuvo que ver nada con Cabal. Así es, sí, pero no lo puedes invitar. Es decir, porque la izquierda tiene un nuevo lenguaje, la verdadera izquierda, ¿no? Anticorrupción, es decir, también hay una incongruencia de los grandes. Y aquí los jóvenes ya no entienden tampoco la cacofonía de los mayores. Y un punto final, es decir, nosotros no hemos sido ejemplares para que estos jóvenes sigan nuestros códigos, por favor, que no respetamos. Y por último, ¿qué está sucediendo en Estados Unidos donde tenemos que ver la verdadera evolución de los medios electrónicos? Es muy interesante que no se ha seguido mucho al pie de la... Yo me he dedicado mucho a esa investigación. Han tenido 2 enmiendas, se han caído pero van a acabar sentándose. Una se llama SOPA, obviamente por las siglas que representan, y la otra se llama CESPA, que es el control ya de los medios electrónicos y la gobernación a través de los medios electrónicos por la banca. Ese es el mundo que viene, y la gran censura a cierto tipo de expresiones de los jóvenes, que obviamente les va a molestar, porque rompen con el orden establecido y con el modelo neoliberal. ¿Qué pasó con Occupy Wall Street o Ocupa Wall Street? ¿Quién sabe? Ya desapareció. Sí. Lo diluyeron. Hay que reconocer también su capacidad de destrucción. ¿Qué pasó con el movimiento Yo Soy 132? Eso. Fue infiltrado por agentes de Televisa, no es broma, agentes de Televisa que están en el ITAM y que hoy tienen su programa de televisión. Para dejarlos sin filtro. Para dejarlos sin filtro, exactamente. Entonces yo creo que no hay que perder eso. Estamos en un mundo, me gusta lo del mundo fluido, está muy fluido el mundo. Es un mundo de transición tecnológica que obviamente también conlleva su propio código. Bueno, pero a ver, algo aquí que sí amerita la pregunta. ¿Qué hacen los hombres que tienen que ver con la conducta, que tienen que ver con la psicología, con el hecho de establecer normas para que sepamos dirigirnos bien, los que tienen que dar quizá un diagnóstico, doctor? Bueno, creo que hasta ahí ha impactado esta cuestión económica. Ahora hay una mercantilización del asunto terapéutico. Hoy en día creo que hay una especie, desde mi punto muy particular de vista, de sujetos que pueden tener 5 o 6, entre comillas, cuestiones alternativas para curar el alma, como se le decía antiguamente. Yo creo que eso ha venido a golpear mucho. Desde mi punto muy particular de vista también, trabajando en un psiquiátrico, etcétera, creo que el abuso del fármaco
para querer resolver todos los problemas del alma, creo que es entrar a esta vorágine otra vez del consumo. Por supuesto, Alepsí, Ketafil, etcétera, uno pudiera retomar muchísimos, ¿no? Desde el espacio clínico creo que habría que hacer la denuncia. No estoy diciendo que la neurofarmacobiología no tenga nada que ver, uno también es médico y creo que tiene uno esa lectura, pero creo que también habría que ver que hoy en día todo se quiere resolver de manera práctica. Entonces, para cerrar mi comentario, creo que en el asunto del tratamiento del alma, a mí me gusta mucho esa parte antigua, lo que hacían los analistas antiguos a uno. Creo que hoy en día se ha pervertido en aras del asunto económico comercial, en aras de vender el hongo michoacán untado en la panza para poder dormir todas las noches. Creo que se ha convertido en una especie de nueva panacea para querer resolver los problemas del alma. Yo quiero nada más señalar que esto es un ejemplo de una mala imitación de lo que es el rap de los negros en Estados Unidos. Surge por una condición social muy especial, distintiva de allá, que ha llevado nada menos que a elegir a un presidente negro en Estados Unidos. Pero aquí es una emulación absurda, ya que los problemas que se están presentando aquí no pueden homologarse al problema de los guetos y de la discriminación contra los negros. Lo único que imitan es el lenguaje chocante, absurdo, que aquí carece totalmente de contenido social. Sí, porque el código se genera entre una comunidad de hablantes de manera, digamos, por un proceso natural. Pero si es inducido así como esto, hay que dudar exactamente que sea un código, sino más bien el producto de una manipulación. Mercantil. Dice el doctor que si soportarán los señores de la televisión hoy a los jóvenes de Avándaro, ya les hicieron sus nuevos rediles, ya no necesitan que vayan tan lejos. No, perdóname. Acaban de convocar a la procesión de zombies y tuvieron 29,000 asistentes. Sí, han cambiado entonces de objetivos. Los estadios, ¿cómo están los estadios? Se pelean por adquirir boletos para un encuentro de fútbol. Se van en la noche a pernoctar para tener un buen lugar y el boleto ya no vale 200 pesos, ya vale 1,000. Pero además no es el boleto, es el boleto anterior el que venden, porque solo te venden boletos si demuestras que has comprado un boleto para un partido. Si eres cliente frecuente. Y ese boleto se vende en 500 pesos, un boleto que no sirve para nada, es el talón de que alguien alguna vez compró un boleto ahí. ¿Querías decir algo? Bueno, yo quería decir ahorita que mencionaste el término zombies. Fíjate cómo ha pasado la forma de violencia inducida por los medios. Ya no se trata nada más de un niño esté jugando a ver quién mata a más. Porque ahora los juegos no son correr, jugar a las canicas, jugar al valero, trepar al cerro, a los árboles. Ya, el juego es con los pulgares. Sí. Yo no sé si para entrenarse, porque tocar el clítoris no están mal entrenados. Pero definitivamente cuando le preguntan a una madre de familia, ¿y cuántas horas al día juega su hijo? 3 o 4, doctor. ¿Y a qué juega? Qué maravilla, debe ser un muchacho muy saludable. Pues juega con el Xbox o con ese. Bueno, sí. Ahora ya no se habla de los muertos o los que se van a morir, sino ahora de los muertos que caminan. Y curiosamente en Alcohólicos Anónimos, a muchos compañeros que están en la actividad alcohólica o son borrachos secos y no han tomado un programa de recuperación, nosotros les decimos así, los zombies, ¿sí? Porque son muertos que caminan. Entonces ahora el interés está en los muertos que caminan y en los vampiros. Porque ese tipo de necrofilia también está permeando no solamente en la visión del joven cuando se quiere, entre comillas, distraer, sino además leer volúmenes que abarcan estos 3 libros del maestro para ver qué hicieron entre sí grupos de vampiros. Entonces, todas estas maniobras nos tienen que preocupar porque decían, ¿qué hemos hecho como generación? Decía el maestro Jalife. Bueno, hablo de mi caso personal, por favor, no es narcisismo ni nada, pero yo pasé 28 años en la radio tratando de difundir mensajes de salud mental. Simples, sencillos, accesibles, que le proporcionaron a un grupo del público una idea más o menos clara de lo que era autoestima, de lo que era seguridad en sí mismo, de lo que era la misoginia, la violencia intrafamiliar, etc. ¿Sí? Incluso muchas personas aprendieron a describir lo que sentían. ¿Qué pasa? Que una vez cumplida una misión o tener una actividad, definitivamente
Lo que pasa es que te van a eliminar. Aquel que trata de enseñar o de educar o de recuperar o rescatar cultura, formación, educación, tiene que ser eliminado por el sistema. No sirve. Entonces, los que intentamos hacerlo, y usted lo hace todos los días, y usted, maestra, también, y todos los que estamos aquí, intentamos, y en programas como este, transmitir algo, pues vamos a tener que ser proscritos, eliminados, o simplemente estar en el ostracismo. Eso es algo que a mí me parece importantísimo. ¿Por qué esto se difunde? ¿Y por qué, por decir algo, yo tengo un alumno que es un extraordinario poeta, que no puede encontrar ningún medio que lo difunda? Pero ¿por qué esto sí es posible? Una de las cosas que debemos de dejar en claro... ¿Compran el disco? No, porque yo creo que también podrían comprar la poesía, es decir, se puede vender tanto esto como una canción bien hecha. Nosotros en el siglo pasado se hizo Bésame Mucho, que sin duda es una de las canciones más difundidas en el mundo, la cantaron desde los Beatles. Sí, está bien. Entonces, ¿por qué ahora esto es lo que se está difundiendo? Hay un plan, desde luego, a que nosotros aceptemos los valores que vienen de otros países. Para eso es, porque la canción que hacemos en México no le representa dinero a los imperios económicos de otros países. En cambio, si nosotros esto es una porquería, pero la vamos a comprar, esta porquería le produce dinero a quienes tienen dinero, a quienes tienen el capital en otros países. Ese es el gran problema. Por eso actualmente vemos que en los medios de comunicación hay una ausencia absoluta de la difusión de quiénes son los héroes nacionales. A mí me encantaría que le preguntara quien esté viendo este programa a sus hijos quiénes fueron, que le digan 5 héroes de la Revolución Mexicana. Yo estoy seguro que están absolutamente imposibilitados los jóvenes de saberlo. Pero eso tiene una razón de ser también económica o financiera, como dices tú, que es precisamente el que nuestros jóvenes consuman lo que viene de fuera, no consumen lo que viene de aquí. Nosotros en una época hicimos música tan culta que actualmente se puede oír en cualquier parte de Europa. Por eso es algo que también es trascendente. La generación anterior sí produjo en México. Eso es muy importante. Los mexicanos sí podemos producir una gran cultura. A ver, espérame, doctor. Yo creo que Mi querido César, el asunto aquí parecería ser que todos le estamos echando la culpa a un proyecto, a una estrategia, a un Big Brother, como diríamos a propósito de esto, que quiere que solamente seamos entidades productivas, zombies, reggaetoneros del fango, en este caso de fango y excremento, y que produzcamos dinero en aras de una cultura, unas imágenes, un modelo norteamericano de rock malo, como decías tú, de Avándaro, y que de ahí para acá el mexicano ha renunciado a su país. Hemos renunciado a nuestro país, me pregunto, ¿estaremos tan jodidos que ya a los jóvenes les dé vergüenza ser mexicanos, para ponerlo en claro? Yo creo que es que van desconociendo qué es ser mexicano. Retomando lo que comentabas, aquí hay una situación, si manipulamos de mala fe los programas de historia, que además las raíces y nuestros orígenes es lo que nos sostiene, vemos otras cosas muy diferentes en comunidades que no están contaminadas. Uno ve a los jovencitos diciendo, con permiso, el tetela del volcán. Buenos días, señora, ¿cómo Buenos le va? días, ¿cómo le va? Entonces, si les borramos los capítulos de historia, y por supuesto que no saben que los héroes, que esto y lo otro, entonces, tal como se dice en la historia, si no recordamos, estamos condenados a repetir. Porque nos están borrando la historia, porque nos están cambiando y quitando héroes y demás, porque somos más manipulables. Si recordáramos y pudiéramos evocar la historia y enorgullecernos del país, sería otra película. Y otra cosa, otro enemigo terrible, que también tiene que ver con la economía, retomando tu comentario, es la industria farmacéutica. Sí. Por supuesto que un paciente bien diagnosticado por un buen psiquiatra requiere un psicofármaco, pero que estén pasando psicofármacos, porque esa es la situación, y ahora compitiendo. Yo sé que una resonancia magnética, por supuesto que tiene, usted lo estaba comentando, cuando hay un diagnóstico preciso y una intervención, pero que ahora salga un espectacular diciendo que esa es la verdadera interpretación de los sueños, que Freud no decía nada, y que la SEP nos diga en las maestrías que ya no retomemos a Freud, porque tenemos que leer modernidades de 4 años para adelante. Entonces, pues quememos las bibliotecas, ¿no? Adelante, doctor.
Yo creo que aquí hay 3 puntos que quiero abordar. El primero rápidamente es la confusión del término cultura en Estados Unidos con entertainment, entretenimiento. Exactamente. Entonces, y ellos ya manejan culture, todo para todo es culture pop, esto, ¿verdad? Todo eso, pero no saben el significado real de cultura. Yo me acuerdo de mis maestros franceses que decían, la culture, c'est ce qui reste après avoir tout oublié. La cultura es lo que queda después de haber olvidado todo. Bueno, ¿cómo vas a olvidar algo que no has aprendido? Segundo punto. Yo creo que la cultura mexicana es muy fuerte, mucho más fuerte que el estadounidense. Yo en el mediano y largo plazo veo que los mexicanos vamos a derrotar todo esto que estamos hablando, si es que queda algo de esa mexicanidad, por una sencilla razón. Así como, porque el modelo americano es militar, en todo, en su gestión administrativa, en su gestión farmacéutica, etc. Y lo que pasó con Roma y Grecia. Grecia pierde con Roma, pero Grecia acaba dominando culturalmente. Y eso va a pasar, y ya lo estamos viendo. Los mexicanos van a ser los nuevos triunfadores de la nueva demografía estadounidense. Y por otro lado, la cuestión farmacológica. Me llama la atención, ustedes se dan cuenta, México está entre los 10 principales consumidores de fármacos del mundo. Joder. Y si ustedes se van a ver los 10 primeros fármacos que se usan en Estados Unidos, y no me desmentirán aquí los doctores, vienen en primer lugar los psicofármacos. Y ahí intermedio, entre los 10, todavía, y en intermedio viene el Viagra. Pero fíjate qué interesante. No, eso está bien, hombre. Y ahí te va la otra. Entonces hay impotencia mental. Y por último, Jorge, esto es importante. También la carrera médica, y yo soy psicoendocrinólogo de profesión. El psiconeuroendocrinólogo, mejor dicho, está muy largo, lo dejamos mejor. Maestro, sí, profe. También nos hemos prostituido mucho, lo digo con mucho respeto. Hoy la clase médica aceptó estar controlada por las aseguradoras. No me lo dentistas. Estaba leyendo el otro día. ¿Sabes quiénes son los que más ganan como médicos en Estados Unidos? Los dentistas. Los anestesiólogos, porque tienen que pagar inmensos seguros. Es decir, ya se bancarizó. Estamos hablando de una globalización financiera que, nos guste o no, ha permeado todos los rincones del planeta. Pero les doy una buena noticia, ese modelito ya se acabó. Sí. Y obviamente tenemos nosotros que ya estar pensando en la posglobalización. Bien, señor, te faltó decir que somos el país que más Coca-Cola consume. ¿No es psicofármaco? No, pero además tiene diferente contenido al de Nueva York. Claro. ¿Sí? La Coca. No es la misma. Aquí tiene más... para que amacice, por eso venden más. Gracias, doctora Fátima Bellido. Gracias, Manuel Munguía. Gracias, César Garizurieta, muy amable. Mario Méndez, muchas gracias. Doctor Ernesto Lamoglia, muchas gracias. Que estuvo con nosotros. José Antonio Lara Peinado, gracias. Y doctor Alfredo Jalife, gracias a todos. Hasta una próxima sesión. Cuarta edición de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil. Del 26 de julio al 4 de agosto, Colegio Preparatorio en Jalapa, Veracruz. Más de 30 talleres y 74 casas editoriales bajo el lema Lectura Digital y Novela Gráfica Hoy. Invita a Gobierno del Estado a través del IBEC. De Potroltepec al norte y en Ixhuatlán con ahínco, nos lanzamos de un gran brinco a Cerro Verde y sin cortes. De Las Lajas con gran porte para ir donde tú estás.
La señal de Radio Más baja a Santiago y La Perla, para en Ocozotepec tener la certeza que escucharás. Radio Más, lo veracruzano se transmite. No te pierdas este mes de agosto la revista del Club de la Galaxia. Sí, podrás descubrir la historia de Hans Christian Andersen. Conocer cómo se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Sí, Marcy, conoceremos también la zona arqueológica de Kiahuixtlán y aprenderemos cómo adoptar una mascota. Todo esto en la revista del Club de la Galaxia de agosto. Encuéntrala en el periódico de mayor circulación en Jalapa o descárgala en www.clubdelagalaxia.com. ¡Excelente, Nahual! ¡Muy bien! Nosotros quisiéramos invitarles a que vieran nuestros programas porque tienen una finalidad un poco especial, no común en el panorama y en las programaciones que hay de la televisión en México. Nos preocupamos por la manera de hablar, nos preocupamos por el significado de las palabras y tenemos mucho interés en que usted no pierda su posibilidad de decir todo lo que piensa y que su boca traduzca lo que su cerebro piense. Para eso tiene que bien pensar el cerebro, si no, no traduce ni maíz, como dicen en banderilla. Todo esto dicho, hay una nueva serie de palabras que se van a poner de moda en la actualidad por cuestiones políticas, como en los juicios orales. ¿Qué significa eso de que yo vaya al juicio oral y que vaya a tener que defenderme de viva voz? Si muchas personas no pueden explicar una sola frase, usted ve el sufrimiento que tiene una señora cuando le preguntan algo, así sea accidente, así sea alta costura, así sea desgracia, o nomás cuando le hacen una encuesta en la calle. En los juicios orales, ¿qué va a haber? Bueno, obviamente van a estar representados por abogados que no han recibido ningún entrenamiento para ser defensores orales. Yo no tuve el gusto de ver alguna manifestación de abogados que exigiera ante el Congreso que en México hubiera juicios orales. Tampoco me pude percatar de algún grupo importante de doctrinarios que de repente dijeran vamos a hacer los juicios orales porque este es un gran avance. Evidentemente que simplemente es una homologación del sistema de impartición de justicia de los Estados Unidos. Es decir, estamos teniendo el mismo sistema, una calca, una copia del sistema de impartición de justicia de los Estados Unidos. Eso es algo que además me entristece mucho porque me ha tocado participar en la Facultad de Derecho con mesas redondas para cuestionar los juicios orales. Lo que me llama la atención es que ahora que ya están en vigor los juicios orales, haya defensores de los juicios orales. Eso es lo que yo no sé cómo lo puede ver. Antes de que hubiese escritura, antes de que llegara Hernán Cortés, no había antecedentes de justicia. Sí.
entre los indígenas, Sí, ¿lo sabes? sí, había impartidores de justicia. Obvio, eran juicios orales. Pero era muy distinto el sistema jurídico de los mexicas. Desgraciadamente, el único que ha estudiado a fondo el sistema de impartición de justicia indígena a fondo es el Kohler, que es un libro de 1940 escrito por un alemán del cual hay traducciones en español. Y otro libro que estudió, hay otro libro que era el capítulo de un libro agrario también muy famoso. El maestro Labastida también, las costumbres y el derecho, y aborda un poco el asunto. Aquí hay algo que es muy, muy trascendente y que es muy importante, ya que hablas de derecho indígena. El grave problema de nuestra forma de impartir derecho es que nosotros separamos a la moral del derecho. Para el indígena, la moral y el derecho era una misma cosa. Cuando viene la doctrina alemana que nos quiere explicar qué es el derecho, lo hace a partir de comparar la norma jurídica con la moral. Entonces dice, fíjate bien, la moral es interna, porque lo único que importa es lo que tú pienses en realidad. El derecho es externo. La moral es unilateral, porque nadie me la impone. El derecho es bilateral, porque hay alguien que exige. El derecho es coercible, si no lo aplicas te lo van a imponer. La moral es incoercible. ¿Qué le estamos enseñando al alumno? El derecho es lo contrario a la moral. Es decir, finalmente Oye, si ¿no aplicas... se pueden complementar? Eso es lo que está muy claro para los pueblos indígenas. Pero desde el punto de vista de la teoría alemana resulta que la moral, como lo enseñamos, es exactamente lo contrario del derecho, cuando menos eso es lo que estamos enseñando. Por eso en México un abogado moral es un abogado que no es eficaz, es un abogado que no es buscado. El único abogado eficaz es el que cumple con sus objetivos, aunque esto sea de manera absolutamente inmoral. Es corrupción. Es corrupción, pero en tanto tú cumples, tú ganas juicios, no importa lo que utilices para ganar los juicios, tú eres un abogado eficaz. Estamos en un sistema de impartición de justicia eficientista, es decir, donde lo que te importan son los resultados. Pero entonces deja de ser moral. Claro. Pero... Y de impartición de justicia muy entrecomillado. Ah, claro. Sí. Bueno, no, en realidad hubo un ministro que cuando se resolvió la jurisprudencia esta del interés compuesto del anatocismo, dijo, la Suprema Corte de Justicia no aplica justicia, aplica el derecho. Bueno, y es que en la legislación está clarísimo que no es una corte de justicia, sino una corte de legalidad. Artículo 14 y 16 constitucionales. Claro. Dice, los actos de las autoridades deben ceñirse a la ley. Nadie puede ser afectado en sus derechos, sino mediante lo que dicte la ley. Y luego dice el tercer párrafo, la sentencia deberá ser conforme a la letra de la ley, conforme a su interpretación o conforme a los principios generales de derecho. En esos principios generales de derecho es donde se alberga la justicia, de modo que el juez debe aplicar la justicia cuando ya no le queda otra. Es decir, cuando la ley... último recurso. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Es decir, si mediante la lectura de la ley no entiendes cómo resolver, vete a la interpretación. Sí. Y si ni la interpretación ni la lectura te deja, pues ni modo, aplica la justicia, man. Eso es lo que te está diciendo el artículo 14, ¿sí? en el último párrafo, de veras. Bueno, prueba de ello, nuestra Constitución no menciona la palabra justicia como un fin del derecho. Menciona exclusivamente... Está jodida. Perdóname un segundo. A la lógica de una persona normal, común y corriente y silvestre puede decirse todo lo que haya atrás, sea el libro, la Constitución, el abogado, Gary Zurrieta, Manuel Munguía, la interpretación, todo tiene que conducirme a que en la evaluación de mi conducta yo pueblo, ustedes me premien, o el país, la nación me premie, si me conduje bien y moralmente de acuerdo a lo que debe ser, y si no, que se me castigue para que se haga la justicia. En eso que estoy diciendo, ¿así es o no es así? Bueno, es lo que tú me estás diciendo, y me vas a perdonar, yo sé que siempre me jala las orejas porque a veces no soy claro. Te estoy preguntando. Ahí te va. Finalmente es la pugna esencial de la filosofía. Las cosas
existen en sí mismas o existen porque pensamos que existen. Si la justicia existe en sí misma, entonces la justicia debe de ser un valor final. Pero si la justicia es como consideró el Poder Constitucional, el Constituyente 17, que la justicia era lo que el pueblo consideraba justo, entonces la justicia no existe como un valor en sí mismo, sino existe porque es considerada como justo por un grupo social. Ojo, esto es algo muy importante, no es a lo mejor tan fácil de explicar porque es el problema esencial de la filosofía. ¿Alguien es bello porque es bello en sí mismo o alguien es bello porque un grupo social lo considera bello? No, te lo voy a poner en otra. Esto llevamos 4.000 años y no lo hemos resuelto, pero lo vamos a entender. Bueno. La señora fue al campo. La señora es pobre y tiene 4 hijos y no tiene para comer. Cortó una orquídea y se llevó un costal de tierra. Pensaba venderlo y sacar 30 pesos. Cozautlán, 2012, 9. 6, 7. Le caen las autoridades de ecología a la cárcel. El juez le aplica conforme a la ley, de acuerdo con lo establecido por la ley, todo aquel que corte una orquídea prohibida, todo aquel que comercie y tenga una falta a la ecología, recibirá de tanto a tantos días de cárcel. Entra a la cárcel y se le aplica una multa adecuada. Se le aplican 15,000 pesos. El juez cumplió con su deber legal. Sí. Pero los hijos se mueren de hambre. Pero la señora no sabe qué es ecología, porque no fue a la escuela. Pero la señora tiene que darle de comer a sus niños. Ella en su pinche vida ha visto un billete de 500 pesos y le aplican 15,000. ¿Eso es justicia? No, es legalidad nada más, pero no se cumple pero con es que me estás diciendo que lo legal se puede contraponer en algún momento a lo justo. Se contrapone. Pues qué fregadera. Pero ¿sabes qué es lo importante de esto y qué tiene que ver en época actual? A ver si lo puedo explicar. Si nosotros creemos que hay una noción universal de justicia, es decir, lo que es justo para el pueblo norteamericano es justo para el mexicano y es justo para el africano, estamos aceptando entonces que la globalización nos dé el derecho a los mexicanos, porque la noción de justicia es universal. Cuidado. Ese es el gran truco en el que estamos cayendo ahora. Por eso nuestra Constitución de 17, el constituyente... Pero contéstame por la viejita para que te... bueno, no, eso evidentemente que no es justo. Eso evidentemente que no es justo. Pero la gran trascendencia de esta discusión es que cuando decimos que existe el valor justicia, independiente de lo que un pueblo suponga que es justo, sino que existe una universalidad de la justicia, estamos admitiendo que la justicia nos llegue a través de tratados internacionales impuestos por estados extranjeros. Ojo, ese es el sustento filosófico, ¿eh? Te voy a poner otra que sucedió hace unas semanas. Señores, fíjense ustedes que una de las instituciones mexicanas de cuyo nombre no quiero acordar, bueno, no quiero acordar porque no lo sé, si me acordara lo dijera, va a condonar, ¿qué es condonar? ¿Quitarles? Sí, ¿Viene de condón? No, viene de como donado. Ah. Condonare, como si te hicieran una donación, como que te regalan algo. Como que me regalan, va a condonarte tus impuestos. Y a todos los que antes del 31 de tal, digan tal, se van a conceder. Ay, voy yo hecho la madre. Señor, a mí condóname. ¿Cuánto? Pues tiene usted que pagar 450 pesos y ahora le condonamos y un 40-50% va a pagar 200. Gracias, señor licenciado de la Secretaría de Hacienda y no sé qué más. Esa misma ley se aplica para quien ganó ese año 6,000 millones de pesos, que también fue a la carrera, a la ventanilla correspondiente, y le dicen, puta, pues te toca de bajarte tus impuestos y te vamos a bajar 3,000 millones de pesos. Y yo que estaba ahí viendo
con mi zarapito y mi pinche sombrero que me habían bajado 20 pesos, pasa un señor de portafolio muy fregón, con un Porsche ahí negro muy bonito, una muchacha que le abre la puerta y que le acaban de condonar 3,000 millones de pesos. Puta, y me quedo con la cara desencajada porque pinche justicia. Hace dos años Walmart, hace 2 años Walmart devolvió del IVA que captó 11,000 pesos. Eso lo sacaron, es decir, porque esa es otra de las falacias de la economía liberal. Como yo doy trabajo, entonces merezco que no me cobres impuestos. Los que tienen que contribuir al gasto público son los trabajadores. Eso sí. Y hay un pasaje de La Isla del Espanguán, ¿te acuerdas de la Isla de los Pingüinos de Anatole France? Donde documenta esto de una manera muy simpática. Dice que cuando en esta isla los pingüinos se querían poner de acuerdo acerca de cómo contribuir al gasto público, los más pobres dicen, bueno, que cada quien contribuya conforme a su patrimonio, el que tenga más, que contribuya más. Y los ricos dicen, no, ¿quién tiene más? Fulano que tiene 30 vacas gordas o perengano que tiene 40 vacas flacas. No, que cada quien contribuya conforme a lo que gasta. Lo que es interesante es que Anatole France es un premio Nobel de 1928 que estaba vislumbrando desde ese momento el sistema fiscal del IVA. Sí, es decir, el IVA finalmente lo que está grabando es el gasto. Es decir, el IVA, por tanto, no es un impuesto donde se pague según lo que tú tengas. Es decir, no es en estricto derecho un sistema tributario proporcional. El artículo 31 establece que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público en la forma proporcional. Claro. No, en cambio, es uno de los sistemas de captación de impuestos mejor. Otra de mis tesis que someto a la amable consideración de tu sapiencia jurídica es cuando Jesús, una tarde aburrido sin tener que hacer, instituyó el neoliberalismo. Pasaba por ahí y encontró a 3 cuates que estaban arando su tierra y dice, voy a tener un acto de prodigalidad con ustedes. A ti te voy a dar 1,000 denarios, vengo dentro de 6 meses a ver qué haces con ellos. Al otro dice, a ti te voy a dar 5,000 porque me caíste muy bien. Toma estos 5,000 y a ti te voy a dar 10,000. A los 6 meses llega Cristo y le voy a decir, oye, ¿qué hiciste con mis denarios? Yo los enterré porque aquí están, porque tú eres muy enojón y no te vas... quise correr riesgos. No quise correr ningún pinche riesgo. Y tampoco lo puse en ningún banco mexicano porque ahí te cobran en la madre. Y entonces, aquí están 5,000 pesos. Sácate, asqueroso, y lo condena y le miente a la mamá. Al otro güey lo puso, pero lo puso en donde no daba rédito. No supo manejarlo y apenas ganó esos 5,000 denarios que le dio, apenas le dieron 500 pesos. Ah, tú pusiste el dinero en Banamex, no sé dónde, porque no te dio nada de rédito, hijo de la mañana. Sácate por ahí, no sabes. Y el otro, dice, señor, mire usted, yo lo invertí en petróleo, compré oro, fui a la bolsa de valores, fui a HSBC, que está acusada de depresión, pero a mí no me importa, porque yo lo impuse bien, lo puse en las islas Kingston, Jamaica, en un paraíso fiscal, donde la casa Belfort me dio un rendimiento excepcional y hemos ganado un 29 o 40, 30% de eso, y aquí están tus 16,000 pesos del año. Puta, pues te premio, te arropo, te cobijo y te bendigo. Dime si no en esa parábola Cristo premia un mecanismo neoliberal. ¿Es un elogio de la especulación? Exactamente. Sí. Hay un libro, hay una película de Michael Moore donde saca el Cristo del liberalismo económico. Pues y se le acerca a Juan y dice, maestro, ahí está el leproso. Y el maestro se le acerca y dice, hijo mío, tienes que curarte por tu cuenta porque es una enfermedad preexistente. Se acabó, o sea, como en los seguros, claro. Igual que en las aseguradoras. Sí. Y había también, bueno, hace rato creo le estaba yo platicando de la parábola de las 3 esposas, que es hermosísima, que un señor muy rico de Nazaret convoca a las 3 mujeres más bellas del lugar
para decidir con cuál de ellas habría de casarse. De modo que a cada una le da 100 talentos de oro. Y al cabo de un tiempo, como en la misma historia, las convoca de nuevo y les pregunta qué habéis hecho con los talentos que os di. La primera dice, los gasté. La segunda, los guardé y aquí los tenéis de regreso. Y la tercera dice, los invertí con sabiduría, aquí tenéis 100 talentos y 100 más. Y desde luego se casó con la más chichona, que era la que le llamaba la atención. Y yo le decía que en el caso de algunas mujeres conocidas, una fueron 10,000 talentos y los gastó. La otra los invirtió y ganó, ¿no? Y ganó, y la otra los guardó y se los devolvió. Y los guardó y los devolvió. Y otra, si hubiera sido alguna reconocida mujer de nuestro tiempo, le dice, no, pues los gasté y además aquí están las facturas de lo que debo. Y bueno. Gracias.